Hola a todos, mi nombre es Juliana Castro, estudiante de Ingeniería Electrónica y les voy a presentar una exposición específicamente de tecnología electrónica con el profesor Hugo Parra, la cual trata de tiristor. ¿Qué es un tiristor? Es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir un cambio de estado. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre puede funcionar como aislante o como conductor. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplean generalmente para el control de potencia eléctrica. El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo PN-PN entre los mismos. Por tanto, se puede modelar como dos transistores típicos, PNP y NPN. Por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada. Se crean así tres uniones, denominadas J1, J2, J3 respectivamente. El terminal de puerta está conectado a la unión J2, unión NP. Funcionamiento básico. El tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos. Por tanto, es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente, sin tener nivel intermedio alguno. Aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente, el tiristor tiene dos estados, on y off. Estado on. El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente encendido al recibir un pulso momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta, cuando hay una tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir, la tensión en el ánodo es mayor que en el cátodo. Estado off. Solo puede ser apagado con interrupción de la fuente de voltaje, abriendo el circuito o bien haciendo pasar una corriente en sentido inverso por el dispositivo. Si se polariza inversamente en el tiristor, existirá una débil corriente inversa, de fugas, hasta que se alcance el punto de tensión inversa máxima, provocándose la destrucción del elemento, por avalancha en la unión. Para que el dispositivo pase del estado de bloqueo al estado activo, debe generarse una corriente de enganche positiva en el ánodo, y además debe haber una pequeña corriente en la compuerta, capaz de provocar una ruptura por la avalancha en la unión J2, para hacer que el dispositivo conduzca. Para que el dispositivo siga en el estado activo, se debe inducir desde el ánodo una corriente de sostenimiento, mucho menor que la de enganche, sin la cual el dispositivo dejaría de conducir. También se puede hacer que el tiristor empiece a conducir si no existe intensidad de puerta y la tensión ánodo-cátodo es mayor que la tensión de bloqueo. Fabricación. Las industrias que desarrollan la elaboración de estos dispositivos usan las siguientes técnicas de fabricación. Técnica de aleación y difusión. La parte principal del tiristor está compuesta por un disco de silicio de material del tipo N. Dos uniones se obtienen en una operación de difusión con galio, el cual dopa con impurezas de tipo P las dos caras del disco. En la cara exterior se forma una unión con un contacto oro-antimonio. Los contactos del ánodo y cátodo se realizan con molibdeno. La conexión de puertas se fija a la capa intermedia tipo P, usando aluminio. Esta técnica se usa solamente para dispositivos que requieren gran potencia. Técnica todo difusión. Se trata de la técnica más usada, sobre todo en dispositivos de mediana o baja intensidad. El problema principal de esta técnica reside en los contactos, cuya construcción resulta más delicada y problemática que en el caso de difusión-aleación. Las dos capas P se obtienen por difusión de galio o el aluminio, mientras que las capas N se obtienen mediante el sistema de máscaras de óxido. El problema principal de este método radica en la multitud de fases que hay que realizar, aunque ciertas técnicas permiten paralelizar este proceso. Técnica de barrera aislante. Esta técnica es una variante de la anterior. Se parte de un sustrato de silicio tipo N, que se oxida por las dos caras. Después en cada una de las dos caras se hace la difusión con material tipo P. Una difusión muy duradera y a altas temperaturas produce la unión de las dos zonas, P. Después de este proceso se elimina todo el óxido de una de las caras y se abre una ventana en la otra. Se realiza entonces en orden a aislar más zonas de tipo N. Una difusión tipo P. Después de una última difusión N, el tiristor ya está terminado a falta de establecer las metalizaciones, cortar los dados y encapsularlos. Algunos tipos de tiristores.
Tiristor GTO. Un tiristor GTO o simplemente GTO es un dispositivo de electrónica de potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal de puerta, al igual que el tiristor normal, pero en cambio puede ser apagado al aplicar un pulso de corriente negativa en el mismo terminal. Ambos estados, tanto en el estado encendido como en el estado apagado, son controlados por la corriente en la puerta G. DIAC. Los DIAC son una clase de tiristor y se usan normalmente para disparar los TRIAC, otra clase de tiristor. Es un dispositivo semiconductor de dos terminales, llamados ánodos y cátodos. Actúa como un interruptor bidireccional, el cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales alcanza el voltaje de ruptura. Dicho voltaje puede estar entre 20 y 36 voltios según la referencia. Existen dos tipos de DIAC, DIAC de 3 capas y DIAC de 4 capas. DIAC de 3 capas. Es similar a un transistor bipolar sin conexión de base y con las regiones de colector y emisor iguales y muy dopadas. El dispositivo permanece bloqueado hasta que se alcanza la tensión de avalancha en la unión del colector. Esto inyecta corriente en la base hasta que vuelve el transistor conductor, produciendo un efecto regenerativo. Al ser un dispositivo simétrico, funciona igual en ambas polaridades, intercambiando el emisor y colector y sus funciones. DIAC de 4 capas. Consiste en dos diodos Schottky conectados en antiparalelo, lo que le da la característica bidireccional. TRIAC. Un TRIAC o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Diodo Schottky. Un diodo Schottky es un dispositivo de dos terminales que tiene dos estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y de conducción o baja impedancia. No se debe confundir el diodo de barrera Schottky. Está formado por 4 capas de semiconductor de tipo N y P, dispuestas alternadamente. Es un tipo de tiristor. Aplicaciones. Normalmente son usados en diseños donde hay corrientes o voltajes muy grandes. También son comúnmente usados para controlar corriente alterna, donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. Se puede decir que el dispositivo opera de forma síncrona. Una vez que el dispositivo está abierto, comienza a conducir corriente en fase con el voltaje aplicado sobre la unión cátodo-ánodo, sin la necesidad de reaplicación de la modulación de la puerta. En este momento el dispositivo tiende de forma completa al estado de encendido. No se debe confundir con la operación simétrica, ya que la salida es unidireccional y va solamente del cátodo al ánodo, por tanto en sí misma es asimétrica. Los tiristores pueden ser usados también como elementos de control, en controladores accionados por ángulos de fase. Esta es una modulación por ancho de pulsos, para limitar el voltaje en corriente alterna. En circuitos digitales también se pueden encontrar tiristores como fuente de energía o potencial, de forma que pueden ser usados como interruptores automáticos, magnetotérmicos, es decir, pueden interrumpir un circuito eléctrico, abriéndolo cuando la intensidad que circula por él se excede de un determinado valor. De esta forma se interrumpe la corriente de entrada para evitar que los componentes en la dirección del flujo de corriente queden dañados. El tiristor también se puede usar en conjunto con un diodo Zener, enganchado a su puerta, de forma que cuando el voltaje de energía de la fuente supera el voltaje Zener, el tiristor conduce acortando el voltaje de entrada proveniente de la fuente a tierra, fundiendo un fusible. La primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe. Por ejemplo, a comienzos de los 70 se usaron los tiristores para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión en color. Se suelen usar para controlar la rectificación en corriente alterna, es decir, para transformar esta corriente alterna en corriente continua, siendo en este punto los tiristores onduladores o inversores, para la realización de conmutaciones de baja potencia en circuitos electrónicos. Otras aplicaciones comerciales son en electrodomésticos, iluminación, calentadores, control de temperatura, activación de alarmas, velocidad de ventiladores. Herramientas eléctricas, para acciones controladas tales como velocidad de motores, cargadores de batería. Equipos para exteriores,
dispersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas electrónicas. En fotografía, el primer uso del tiristor se dio en los flash electrónicos, en los años 80. Antes de esto, cuando se disparaba un flash, este botaba toda la carga acumulada, necesitando 10 o más segundos para recargar completamente. Cuando se usaban combinados con el modo automático de exposición, el dispositivo solo ocupaba la proporción de carga que necesitaba para esa exposición, lo que permitió acelerar increíblemente los tiempos de recarga. En la actualidad, estos flash permiten disparar 3 o 4 veces por segundo, y además de hacerlo con una gran precisión en la cantidad de luz emitida. También se pueden usar como rectificador trifásico o convertidor trifásico. Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna de entrada en una corriente continua de salida, mediante dispositivos semiconductores capaces de manejar grandes potencias como diodos, tiristores, válvulas de mercurio, usados hace más de 100 años, entre otros. El rectificador trifásico cumple con la misma función que un rectificador monofásico, con la diferencia de que estos rectificadores son alimentados por fuentes trifásicas, por lo que son más eficientes y pueden manejar grandes potencias, ya que en su salida presenta menor rizado de la señal. Son utilizados principalmente en la industria para producir voltajes y corrientes continuas, que generalmente impulsan cargas de gran potencia, como motores DC. Y se les puede dar uso de rectificadores monofásicos, los cuales trabajan igual que los trifásicos. La diferencia es que manejan menor potencia, ya que trabajan con una sola fase, pero su función sigue siendo rectificar de corriente alterna a continua. A continuación les muestro una lámina con algunas páginas web para buscar datasheets de cualquier elemento. En este caso pueden buscar los datasheets de tiristores. Esta ha sido toda la exposición. Cualquier sugerencia o duda nos comunicamos por el foro que montó el profesor en la U virtual. Gracias.